Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y sobre todo, mucha curiosidad. Y hablando de curiosidad, hoy vamos a satisfacerla con un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y que, sinceramente, me ha tenido bastante intrigado últimamente. Y sí, como ya habrán deducido por el título, vamos a sumergirnos en la polémica historia de Demet Özdemir, la supuesta infelicidad y la verdad revelada sobre su relación con Can Yaman, en Italia. Ya sé, el chisme es inevitable y en el mundo de las series turcas, las noticias vuelan como el viento, especialmente cuando involucran a dos de las estrellas más queridas y exitosas del momento. Pero hoy, no solo vamos a especular, sino que vamos a analizar la información disponible, a examinar las fuentes, a ver qué hay de cierto y qué es simplemente ruido mediático. Vamos a tratar de desentrañar esa madeja de rumores, declaraciones y supuestas verdades, para llegar a una conclusión de lo que realmente pasó entre Demet y Can en Italia. Así que prepárense porque vamos a adentrarnos en un análisis profundo de este tema que ha capturado la atención de tantos fans alrededor del mundo. Antes de empezar, un favor rapidísimo. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo información, análisis y todo lo que necesitas para estar al día con tus series turcas favoritas y por supuesto con sus protagonistas. Estamos hablando de análisis en profundidad, de desmitificación de rumores, de conocer las últimas noticias y tendencias. No te arrepentirás. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por tu apoyo. Ahora sí, arranquemos con el tema. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman, para quienes no estén completamente familiarizados, es un cuento que comenzó en la pantalla. Ambos protagonizaron la exitosísima serie Erkenci. Y como suele pasar en estos casos, la química entre ellos era tan palpable, la conexión que transmitían en la pantalla era tan intensa y convincente, que los rumores de romance en la vida real no tardaron en surgir. Y vaya que surgieron. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos, supuestas citas, comentarios de fans que afirmaban haberlos visto juntos en lugares románticos, y claro, la expectativa de verlos juntos en la vida real crecía día a día. Los fans, ávidos de ver su amor en la vida real, crearon perfiles dedicados a la pareja, analizaron cada foto, cada gesto, cada mirada, buscando la confirmación de su romance. Pero al parecer, lo que empezó como una historia de cuento de hadas, con una química mágica y una base de fans que soñaban con su amor, tomó un rumbo bastante diferente. Si bien nunca hubo una confirmación oficial de una relación sentimental por parte de los actores, lo que sí se vio fue un distanciamiento, una disminución en las interacciones públicas y posteriormente el rumor persistente, difundido por medios de comunicación y por los propios fans, de que Demet no estaba del todo feliz con la situación que se vivía en torno a Can, especialmente durante el rodaje de la serie y posteriormente durante la estadía de Can en Italia. Este es el punto clave. Italia. La llegada de Can Yaman a Italia, después del éxito arrollador de Erkenci, fue como una explosión. Su popularidad en Italia, un país con una gran afición por las series turcas, fue fenomenal, casi inmediata. Can se convirtió rápidamente en una celebridad, un ícono de la televisión y un objeto de deseo para muchos. Empezaron a surgir rumores de contratos millonarios con importantes productoras, de nuevas series que lo tendrían como protagonista, de campañas publicitarias con marcas de renombre, y claro, también de relaciones sentimentales. Y es aquí donde la historia de Demet y su supuesta infelicidad en Italia se cruza con la meteórica ascensión de Can. Muchos medios de comunicación, tanto en Turquía como en Italia, y por supuesto, una gran cantidad de fanáticos comenzaron a especular, a analizar cada detalle sobre la razón por la cual Demet, que también se había ganado un lugar en el corazón del público gracias a su talento y a su carisma, parecía distanciarse de Can y de este auge italiano. Algunas fuentes afirmaban que no soportaba la intensa atención mediática que él recibía, que se sentía eclipsada por su éxito, o que simplemente no estaba de acuerdo con la forma en que Can estaba manejando su creciente fama y su imagen pública. Otros mencionaban diferencias de personalidad, incompatibilidades en sus estilos de vida y, lo más importante, diferencias en sus ambiciones profesionales y en la dirección que cada uno quería dar a sus respectivas carreras. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Realmente fue Demet infeliz en Italia? ¿O es solo un rumor alimentado por la especulación y la falta de información concreta? Pues
Bien, la verdad, como suele suceder en estos casos, es un poco más compleja, un tanto más matizada. No hay una única razón que explique por completo la supuesta infelicidad de Demet, pero podemos analizar los diferentes factores que influyeron en esta situación y que la llevaron a ser la Demet infeliz en Italia, de la que todos hablaban, de la que los medios se hacían eco, y que generaba un debate constante entre los fans. Primero, la presión mediática. El fenómeno Canjaman en Italia era gigantesco. Él era el centro de atención, el protagonista indiscutible de cada portada, de cada programa de televisión, de cada evento social. Cualquier cosa que hiciera o dijera, desde su elección de vestuario hasta sus declaraciones en una entrevista, era noticia de primera plana. La prensa italiana, ávida de noticias sobre el actor turco, seguía cada uno de sus pasos, lo perseguía con cámaras y micrófonos, y analizaba hasta el más mínimo detalle de su vida personal. Demet, aunque también era muy querida por el público gracias al éxito de Erkenci y a su propia trayectoria, no tenía el mismo nivel de atención ni el mismo impacto mediático en Italia. Esta disparidad, esta diferencia en la popularidad y en la exposición pública, pudo haber generado cierta incomodidad, especialmente si Demet no estaba acostumbrada a ese tipo de exposición, o si valoraba su privacidad por encima de todo. Segundo, las ambiciones profesionales. Cada uno de ellos tenía sus propios proyectos, sus propios sueños y sus propias prioridades. Khan estaba enfocado en consolidar su carrera en Italia, en aprovechar al máximo el éxito que había logrado, en abrirse camino en un nuevo mercado y en desarrollar una imagen profesional sólida y versátil. Estaba firmando contratos, participando en nuevos proyectos y trabajando intensamente para crecer como actor. Demet, por su parte, tenía otros planes, otras metas profesionales, y quizás una visión diferente de cómo quería desarrollar su carrera. Es posible que sus caminos simplemente se separaron, que sus ambiciones no coincidieran, y que las diferentes direcciones que tomaron influyeran en la dinámica de su relación, ya fuera amorosa o de amistad. Tercero, el ambiente de trabajo. El rodaje de Erkenci, recordemos, fue intenso. Las jornadas eran largas, las exigencias eran altas, y la presión por mantener la calidad y la conexión con el público era constante. La química entre Demet y Khan era innegable, pero también es posible que la relación se viera afectada por el estrés inherente a un set de grabación, por las dinámicas propias de un equipo de trabajo y por las expectativas de los fans y de la industria. A veces la realidad supera la ficción, y las cosas pueden no ser tan idílicas como se ven en la pantalla. Las tensiones, los malentendidos y las diferentes personalidades pueden generar roces y dificultades, incluso en una relación que en un principio parecía prometedora. Cuarto, los rumores y las especulaciones. El mundo del espectáculo y en especial el de las series turcas es famoso por sus chismes, sus rumores y sus constantes especulaciones. Cualquier interacción, cualquier foto, cualquier palabra, era interpretada y analizada al máximo, tanto por los medios de comunicación como por los fans. Cualquier gesto, cualquier comentario, era motivo de debate y de conjeturas. Es posible que muchos de estos rumores sobre la supuesta infelicidad de Demet hayan sido exagerados, malinterpretados, o incluso inventados, y que hayan contribuido a la imagen de una Demet distante e insatisfecha, y, en definitiva, infeliz. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad para amplificar cualquier rumor, jugaron un papel importante en la difusión de estas especulaciones. Quinto y, quizás, lo más importante, la búsqueda de la privacidad. Tanto Demet como Khan son personas con derecho a su intimidad. Ambos tienen derecho a decidir cómo quieren llevar sus vidas, a quién quieren incluir en ellas, y a qué nivel de exposición pública están dispuestos a someterse. Es posible que, independientemente de la naturaleza de su relación, ambos hayan decidido mantener su vida privada, o su falta de ella, en privado, lejos del ojo público, lejos de la constante mirada de los medios y de los fans. Quizás la infelicidad que se le atribuye a Demet, en realidad, era la frustración de no poder vivir su vida sin ser constantemente juzgados y analizados, sin ver cada uno de sus movimientos escrutados por la prensa y por los fanáticos. La necesidad de proteger su privacidad, de mantener cierta distancia de la intensa atención mediática, podría haber sido la causa principal de su aparente distanciamiento y de los rumores sobre su supuesta infelicidad. Entonces, ¿dónde queda la verdad? ¿Qué podemos concluir después de analizar todos estos factores? Pues la verdad, como suele suceder en estos casos, es que solo Demet y Khan saben realmente lo que pasó entre ellos, y cuáles fueron las verdaderas razones detrás de su distanciamiento y de los rumores sobre su supuesta infelicidad.
Sin embargo, analizando la información disponible, podemos concluir que la historia de la Demet infeliz en Italia es una mezcla compleja de factores: la presión mediática, las posibles diferencias en las ambiciones profesionales, las dinámicas laborales propias del rodaje de una serie, los rumores y las especulaciones que circulan en el mundo del espectáculo, y sobre todo, la búsqueda de privacidad y de una vida personal lejos del ojo público. No creo que podamos afirmar categóricamente que Demet fue infeliz en Italia, o que su relación con Can fuera un completo desastre. Es más probable que la situación en Italia, por la intensa atención que recibía Can, por las diferencias en las prioridades y en los planes profesionales, y por la constante presión mediática, no haya sido fácil para ella. Quizás simplemente no estaban hechos el uno para el otro, o quizás el destino y las circunstancias profesionales los separaron. Tal vez su relación, independientemente de su naturaleza, era incompatible con la vida en el ojo público, y ambos decidieron proteger su privacidad. Ahora, hablando de la verdad revelada. ¿Qué hay de nuevo en todo esto? ¿Qué ha pasado con Demet y Can desde entonces? ¿Cómo han evolucionado sus carreras y sus vidas? Pues bien, la verdad es que a pesar de los rumores, de las especulaciones y de la atención mediática, ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras. Demet ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, protagonizando nuevos proyectos, consolidando su imagen y su éxito en Turquía y en el mundo. Ha demostrado ser una profesional comprometida, una actriz con una gran capacidad de trabajo y una creciente base de fans. Ha participado en diversas producciones, tanto en cine como en televisión, y ha seguido trabajando duro para crecer como actriz y para construir una carrera sólida y duradera. Ha mantenido su privacidad y se ha enfocado en su trabajo y en su desarrollo personal. Can, por su parte, ha seguido cosechando éxitos y consolidando su fama internacional. Ha explorado nuevos mercados, ha firmado contratos con importantes productoras, y ha participado en proyectos de gran envergadura. Ha expandido su carrera, ha crecido como actor, y ha logrado una gran popularidad tanto en Italia como en otros países. Ha demostrado ser un actor con ambición, con ganas de crecer y de explorar nuevos desafíos. Ha mantenido una imagen pública cuidada, y ha seguido trabajando para consolidar su éxito. En resumen, hemos analizado la supuesta infelicidad de Demet en Italia, explorando las diferentes variables que pudieron influir en esta situación: la presión mediática, las posibles diferencias en las ambiciones profesionales, las dinámicas laborales, los rumores y la búsqueda de privacidad. Hemos visto que la realidad es mucho más compleja que los titulares sensacionalistas, y que la verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Hemos visto que la historia de Demet y Can en Italia, más que una simple historia de amor y desamor, es un reflejo de las complejidades del mundo del espectáculo, de la presión mediática, de la búsqueda de la privacidad y de la importancia de tomar decisiones personales que beneficien el desarrollo profesional y personal de cada individuo. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ya saben, el mundo de las series turcas está lleno de misterios, de rumores y de historias apasionantes, y es divertido analizarlos juntos. Siempre es importante recordar que lo que vemos en la pantalla es solo una parte de la historia, y que la vida real de los actores es mucho más compleja y privada. Antes de irme, quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos, comentar sus opiniones y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet y Can tuvieron una relación complicada? ¿Creen que la infelicidad fue real o simplemente una exageración mediática? ¿Creen que la intensa atención mediática que recibió Can en Italia influyó en su relación? ¿Creen que la búsqueda de privacidad fue la razón principal detrás de su distanciamiento? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir sobre estos temas con ustedes. Sus opiniones son muy importantes. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, por su apoyo y por su participación activa en esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.